Espero que estén bien en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de la moneda de búfalo que no tiene fecha. ¿Cuánto vale? Y bueno, antes de comenzar, siempre les doy como un recuerdo, ¿no? Que miren en la cajita de descripción. No solamente van a ver la información de dónde proviene esta información, sino también van a encontrar plena información, así como mi dirección postal también. Y la moneda que están viendo ahora mismo en pantalla es gracias al señor Rolando Herrera, que me hizo esta donación y me la envió a mi P.O. Box. Así es que muchas gracias, señor Herrera, muy agradecida. Y bueno, empecemos con el tema. Muchas personas tienen una moneda búfalo nickel sin fecha y se preguntan si podrían revelar el año y cuánto vale. Y es posible que vean muchos sitios web que afirman que hay fechas claves de esta moneda para los acuñamientos S y la D, pero sin el año. ¿Cómo se determina esto? ¿Cuánto vale la moneda? ¿Por qué desapareció la fecha? Bueno, son preguntas que muchos de ustedes se han hecho. Bueno, las fechas en muchas monedas búfalo se han agotado porque la fecha estaba en una porción elevada del diseño y estas monedas de 5 centavos circularon muy fuertemente durante muchas décadas. Sin embargo, si la fecha no está presente en la moneda no vale nada. Y un coleccionista de moneda pues debe de saber que la fecha para determinar su valor y saber si es un nickel raro o no. También las monedas de 5 centavos búfalo sin fecha, pues mira, valen aproximadamente 15 centavos cada uno. Obviamente dependiendo de las condiciones y otras cositas. Moneda de 5 centavos sin fecha solo valen el valor nominal. ¿Han observado una moneda búfalo? ¿Qué significa la letra F en la moneda? Bueno, la letra F que se ve en el lado de la cabeza, debajo del lugar donde la fecha debería significar, pues el nombre del diseñador. Eso es lo que debe significar, el nombre del diseñador. En este caso, James Fraser. Todas las monedas de búfalo tienen las iniciales del diseñador y esto es independientemente de dónde fue producida. Ahora, si su moneda tiene un acuñamiento debajo del búfalo en el inverso del lado de la moneda, debajo de la palabra de 5 centavos, y en este caso, si fue producida en Filadelfia, pues no habría un acuñamiento, o sea, una marca seca. Y estoy hablando de Filadelfia. Ahora, si tiene una D, indica que fue producida en Denver. Y si tiene una S, fue producida en San Francisco. Ahora, volviendo a las fechas, ¿cómo recuperamos la fecha en el búfalo nickel? Y presten mucha atención a esta información que les voy a dar. A veces es posible recuperar la fecha. Bueno, porque se ha desvanecido con el tiempo. Y lo podemos recuperar si no tiene fecha poniendo una gota de cloruro en el lugar donde solía estar la fecha. Ahora, este químico llamado restaurador de fecha se vende bajo el nombre comercial Nick a Date. Lo estoy poniendo en pantalla. Aunque provocará que la fecha reaparezca en un nickel de búfalo que ha perdido pues su fecha, el cloruro férrico también deja una mancha acrítica, áspera, ácida en la moneda. Que mire, y cuando digo presten atención es porque este ácido, esta gota que se le pone, puede arruinar cualquier valor que el nickel pueda haber tenido. Bueno, pero muchos lo hacen, ¿no? Porque por eso es que lo venden. Sin embargo, yo por lo menos no lo recomendaría. Ahora, además, la fecha
se desvanecerá de nuevo con el tiempo si se pone este líquido, y cada vez que se use este químico de nuevo, recuperará cada vez menos de la fecha, dejando en su lugar una marca de ácido cada vez hasta mucho más fea. Así es que presten mucha atención a estos líquidos, estas gotas con nombres comerciales. Ahora, nunca se debe de usar estos químicos en la superficie de sus monedas de 5 centavos para restaurar las fechas parciales. Estamos hablando ahora de las fechas parciales, porque estas monedas búfalo de fechas parciales valen más que las monedas de 5 centavos sin fecha. Ahora, dependiendo de qué dígito se muestra, el níquel puede valer desde 50 centavos si la parte que se muestra son los primeros 2 o 3 dígitos, y hasta aproximadamente el 20% del valor del mercado si los últimos 2 o 3 dígitos son legibles. Ahora recuerden que solo un nickel búfalo es identificable sin la fecha. Y originalmente el inverso del nickel búfalo tenía la denominación de 5 centavos que se muestra en un montículo de tierra debajo del búfalo. Y cuando estos 5 centavos pues, comenzaron a circular en su primer año de emisión, que fue en el 1913, y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, pues mira, ellos notaron que la denominación se estaba desgastando prematuramente. Por lo tanto, aproximadamente de la mitad de la fecha de 1913, el diseño fue rediseñado y el montículo de la tierra sobre el que está parado el búfalo fue cambiando para tener como un espacio rebajado debajo de él que muestra la denominación de 5 centavos. Y este nuevo diseño eliminó el problema de la fecha de desgaste prematuro. Es bien interesante, ¿verdad? Porque si nos ponemos a leer, a escuchar, a mirar diferentes videos sobre las monedas, van a poder notar que cada moneda o es por lo menos en este caso la moneda del búfalo en particular, pues mira, tiene ciertas imperfecciones o errores y en muchas ocasiones son errores diferentes. Y bueno, uno nunca termina realmente de aprender, ¿verdad que sí? Bueno, espero que este tema le haya sido de su interés. Y bueno, muchas gracias por suscribirse y de darme dedito arriba, de comentar y compartir en sus redes sociales mis videos. Estoy sumamente agradecida por su gran apoyo y porque sé que ustedes nunca me fallan. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.